favor. Vale, durante el barroco español, reina diferentes reyes en España. Felipe II, Felipe II o Felipe II. Felipe II, Felipe III, Felipe V y Carlos II, cuyos reinados estuvieron caracterizados por la constante decadencia política, económica y social, las múltiples guerras, las crisis económicas, la división entre los nuevos y viejos cristianos y la Inquisición entre los elementos. Fue un periodo de profunda inestabilidad, crisis, inquietud y Pesimismo. Paremos pesimismo. ahí. Miremos ya una gran diferencia que tiene mucho que ver del cambio en los periodos. Cuando yo les decía que en el Renacimiento había dinero. ¿Por qué había ese dinero? ¿Se acuerdan que estábamos en plena época de conquista de nuevos territorios? Entonces España estaba en un momento, para nuestro mal, pues de explotación, pero para ellos tenían bastantes recursos, tenían bastante de dónde coger. Cuando llegan estos nuevos reyes a España, cuando nos mencionan acá a Felipe II, a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ya es un periodo de decadencia económica, es decir, ya no había el mismo dinero que había antes. Si no hay el mismo dinero que había antes, pues obviamente la mentalidad, las aspiraciones y la calidad de vida de las personas ha variado sustancialmente, cosa que afecta a absolutamente todos los sectores de la sociedad. Y el sector artístico no es ajeno a eso. Entonces, la visión idealista de ese momento idílico, esa versión tan bonita que ellos tenían del Renacimiento, se fue al piso. ¿Por qué? Porque se estrellaron con la cruda realidad de que estaban en un momento de crisis económica que también podía desembocar en una crisis existencial. ¿A qué me refiero con eso? ¿Se acuerdan ustedes la visión que tenían del mundo los del Renacimiento, de Dios y del hombre? ¿Quién se acuerda de eso? Yo les decía en el Renacimiento que se había acabado la visión teocentrista. ¿Teocentrista qué quiere decir? Que Dios era el hombre, perdón, Dios era el centro de las cosas, Dios era lo esencial. Y pasaron en el Renacimiento a una visión antropocentrista. El hombre era lo importante, el hombre buscaba la verdad, el hombre buscaba su destino, el hombre buscaba su felicidad y la forma de estructurarse intelectualmente, físicamente. O sea, era el hombre para el hombre era lo más importante, Dios en un segundo plano. Ante esta situación económica tan tenaz en la que se metieron, muchos llegaron a pensar que la salida era la parte religiosa. Otra vez, en el barroco, Dios adquirió poder. No me refiero a que, digamos, antes se había dejado o antes no lo había tenido, sino que Dios había pasado a un segundo plano. En el barroco, nuevamente, Dios es lo esencial. Otra vez el teocentrismo vuelve al protagonismo. El teocentrismo en el sentido de que las personas pensaron que muchas de las cosas que les estaban ocurriendo probablemente eran el resultado del alejamiento de Dios. Pensaron que a través de la fe, que a través de nuevamente empoderamiento de la religión, iban a conseguir mejores resultados. Por eso desdeñaron del Renacimiento. Se asquearon del Renacimiento porque según ellos no les dejó nada bueno. Fue una luna de miel muy corta que hubo. Y volvieron otra vez a la visión de que Dios era lo más importante y que tenían que prepararse para congraciarse con Dios, para quedar bien con Dios, cumplir las leyes de Dios. Hasta ahí me hago entender. Cuéntenme si tienen algún tipo de pregunta o inquietud hasta lo que llevamos ahora. Sigamos con Ingrid Cruz. Ok, va en vez, ¿cierto? Sí. Sí, señorita. En vez de seguir cultivando el intelecto, la filosofía racional y las investigaciones científicas, experimenta una vuelta al teocentrismo. Además, destaca la contrarreforma, mediante la cual se abandona la visión humanista del Renacimiento y se busca el alivio en la religión. Paremos ahí un momentico. ¿Se acuerdan lo que les estaba mencionando ahorita? Les decía, se vuelve otra vez al teocentrismo, se vuelve otra vez a darle la importancia a Dios, a lo que implica Dios, a los mandatos de Dios.
pensaban seguramente que muchas de las cosas que les estaba pasando era por ese alejamiento. Les pregunto, ya sea por filosofía, ya sea por religión, o sea, por la misma historia, por sociales, ¿qué conocimiento tienen ustedes de eso que se menciona ahí? Dice, destaca la contrarreforma. ¿En qué consistía eso de la reforma y la contrarreforma? ¿O qué noción tienen ustedes de eso? ¿A qué tema se refiere? Yo les decía, probablemente de pronto lo han escuchado por allá mencionar esos términos en filosofía, en religión o en historia. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de la reforma o y la contrarreforma? La reforma y la contrarreforma son dos, ¿cómo lo podemos denominar? Como dos movimientos de la religión. Profe, Señor. profe, eso no es como los protestantes, el movimiento protestante. Va encaminado por esa parte. ¿Ustedes han escuchado hablar de Martín Lutero? Sí, señora, las tesis se clavó en la iglesia. Exactamente. Digamos que en la iglesia surgió la manifestación del movimiento protestante y la respuesta a ese movimiento protestante fue la reforma y la contrarreforma. Lo que se buscaba era reposicionar a la religión, como conseguir adeptos. Fue su respuesta ante ese movimiento, digamos, de rebeldía que hubo a partir del protestantismo. Con el barroco, o bueno, no es que sea fruto del barroco, sino que es una de las características del momento que se estaba viviendo cuando se dio el barroco. Y es que se encontraban en esa plena, en ese pleno momento en el que el cristianismo se estaba otra vez reposicionando, tomando un lugar protagónico, dando a la religión un lugar prioritario que había perdido en el Renacimiento. Recuerden eso, en el Renacimiento la religión estaba en un segundo, por allá en un quinto plano, porque el hombre era lo importante, porque estaban bien, estaban en un momento económico muy bueno. Pero cuando la economía se fue en declive, cuando estaban en la inmunda, se dieron cuenta o pensaron ellos que la religión podía ser una de las respuestas a lo que les estaba ocurriendo. Por eso es que en el barroco nuevamente vuelven al teocentrismo. Otra vez es Dios lo importante, Dios es lo esencial, Dios es la respuesta a muchas de las cosas que ellos estaban pensando o estaban buscando en ese momento. Continuemos la lectura con Yurley. Va en literatura, ¿cierto, profe? Sí, en la literatura. Ya vamos a aterrizar en lo que nos compete. En la literatura se experimenta una manifestación excesiva de artificios y adornos, inestabilidad, disonancia, contraste entre los trágicos y lo cómico, entre lo sagrado y lo profano, entre lo grotesco y lo sublime. Desmesura en comparación con el equilibrio y la armonía característicos de la literatura del Renacimiento. ¿Sigo? Sí, señorita. Como se puede ver, la relación de los escritores se embuden, evaden. Siga, se evaden. La puedes subir un poquito, profe, es que tengo la pantalla partida y no... ¿Por ahí ya? Ahí, gracias. Se invaden, se narran hazañas o glorias del pasado o incluso se presentan un mundo ideal. Se satiriza la realidad, surge la burla y la novela picaresca. Se quejan de la fugacidad, de la belleza y de la vida y desvalorizan el mundo. Moraliza. Paremos ahí. Ya aterrizando en lo literario, vale la pena destacar que ahorita vamos a ver un comparativo de Renacimiento y Barroco. Pero antes de hacer ese comparativo, debemos hablar propiamente de lo que es el Barroco. En literatura y en cualquier aspecto que ustedes quieran ver, lo barroco es saturación.
siempre piense en eso. Cuando hablo de barroco, es saturación, por ejemplo, si estamos hablando de arquitectura, saturación de las formas. Si estamos hablando de música, es saturación instrumental, es decir, exceso de las cosas. Si estamos hablando de literatura, por ejemplo, en poesía, ellos usan exceso de figuras literarias, exceso de hipérboles, por ejemplo, exageran las cosas, usan muchísimos adjetivos, describen demasiado las cosas. Por eso se dice que es excesivo. O sea, los adornos son demasiados a nivel literario. Eso es característico, eso es propio del barroco. Se dice que usan los contrastes entre lo bonito, lo feo, lo profano, lo sagrado, lo grotesco, lo sublime, porque ellos hacen eso. Es como una constante lucha entre las cosas. Entonces, perfectamente pueden estar hablando en un poema de la vida y de la muerte al tiempo. O, por ejemplo, usan mucho lo satírico cuando hacen un poema en el que hablan de la risa y de la felicidad y a la vez describen cómo la sociedad está por la crisis económica, está pasando hambre y aún así invitan a la risa a pesar de que hay niños en la calle que claman por un pan. Ellos usan mucho ese juego de palabras para llamar la atención del lector. Entonces, el barroco, una de las características más importantes es el exceso, la saturación, la abundancia de los adornos que ellos emplean en palabras, en recursos, en figuras literarias. Dice que la reacción de los escritores, hay una evasión de la realidad. Ellos usan mucho, o uno de los recursos que emplean es hablar del pasado, de los tiempos buenos, de los periodos anteriores en los que había abundancia económica, en los que la sociedad se encontraba bien. Se burlan también de la realidad. Ustedes ya habían leído algo de la novela picaresca que viene desde el Renacimiento, con el Lazarillo de Tormes. Aquí también continúa la novela picaresca, sigue siendo un buen recurso para burlarse de la situación en la que está, burlarse de lo sagrado. Se queja, son un tipo de escritores o de representantes